Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Inmaculada Vico. Hola, buenas noches. Estamos a 26 de febrero de 2024 y vamos a grabar el capítulo de neuroocupación de la Fundación AISE, del podcast de Neuroconciencia. Y este pues ya el capítulo número 18 de la sección de neuroocupación. Y nada, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando, a los que nos seguís por redes sociales, a los que nos mandáis comentarios, porque bueno, eso también nos hace que nos animemos a seguir creando y a reunirnos de vez en cuando para hablar pues de las cosas que nos gustan, nos interesan, nos apasionan y nos inquietan también. Hoy vamos a hacer una continuación del capítulo 17, que ya estuvimos hablando con Jorge Alegre y con Cristina de Diego sobre participación ocupacional y trabajo específico en esta área desde la terapia ocupacional. Y bueno, vamos a intentar profundizar un poquito más en conceptos que el otro día estuvimos hablando, pero bueno, que nos van a llevar a entender un poquillo más este proceso. Pero antes de entrar en profundidad, pues como siempre sabéis que metemos nuestra cuñita publicitaria para que conozcáis un poquito lo que la Fundación tiene entre manos ahora mismo. Y bueno, lo primero, pues a mí me hace muchísima ilusión informar que estamos ya abriendo centro en Úbeda, que sería el segundo centro de Fundación AISE. Estamos todavía gestionando con papeles de sanidad y demás, que ya sabéis que bueno, las cosas de Palacio van despacio, pero con mucha ilusión, moviendo ahí, bueno, pues como nosotros somos, pintando nosotros, poniendo pladú, arreglando suelos, todas esas cosillas que nos gusta hacer. Y bueno, es una forma de ampliar el trabajo en domicilio que estábamos haciendo en Úbeda, donde vamos a incluir ya la figura del fisioterapeuta y con la idea de meter también un equipo de neuropsicología y logopedia un poco más adelante, pero tirando para adelante. Así que nada, que si conocéis algún profesional pues interesado, pues en breve abriremos la oferta de trabajo y bueno, estáis todos invitados a Úbeda, que además es una ciudad patrimonio de la humanidad, preciosísima, a conocer el nuevo centro de Fundación AISE y a conocer la ciudad, por supuestísimo. La otra cosa interesante que hay que anunciar, pues es que Fundación ya están en marcha los dos tipos de ayudas que se están creando en 2024. Una que es para personas con patología neurodegenerativa. La ayuda consiste en 3 sesiones de tratamiento a la semana durante 3 meses a un precio de 12 euros la sesión. Y las otras ayudas, pues, que son un poquito más intensivos en daño neurológico en fase aguda, con 5 sesiones semanales y precio de 10 euros la sesión. Entonces, bueno, pues si conocéis personas que estén interesadas, que puedan beneficiarse de la ayuda, pues como siempre en nuestras redes sociales y en nuestra web, pues podéis encontrar toda la información en referencia a este tipo de ayuda. Y ya pues comentar formaciones que tenemos en mente, haremos a final de primavera una sobre ferulaje con Caspi Tape, un congreso de trastornos neurológicos funcionales, que será online el 13 de abril. Este tiene un formato, el año pasado Neuroconciencia, el congreso iba sobre trastornos neurológicos funcionales, pero más desde la neurociencia, más para profesionales, y en este caso pues vamos a darle un enfoque y voz a los pacientes, a las personas que sufren de este trastorno. Entonces, bueno, creo que puede ser muy interesante lo que estas personas nos pueden aportar a los profesionales propios que trabajamos con ellos. Y pues ya está también en marcha el segundo Congreso Neuroconciencia de la Fundación AISE, que se celebrará en otoño en Granada. Y está todavía ahí temáticas en debate entre Parkinson, conciencia y patología infantil. O sea que a ver quién gana de esas tres. Y os animamos a que votéis o nos deis vuestra idea de qué creéis que es interesante ver. Así que bueno,
todas estas cosas, pues ya sabéis, aquí seguimos dándole vida y dándole movimiento a la neurociencia, realizando formaciones, divulgación y por redes sociales pues vamos actualizando todas estas cosillas, pero siempre nos gusta meter la cuñita y a que nos escucháis, pues que sepáis un poco por dónde nos estamos moviendo. Una vez dicho esto, pues vamos a hablar con nuestros acompañantes de la noche, que ya los conocéis del otro capítulo, que volvemos a agradecer que estéis aquí esta noche con nosotros. Estamos encantados de que la gente repita. Siempre decimos que, bueno, si repiten no lo pasasteis tan mal, no estuvo tan mal la anterior reunión. Y bueno, nosotros estamos a gustísimo y encantados de que estéis, ¿vale? Así que estáis, siempre seréis bienvenidos en este y en cualquier otro capítulo, porque seguro que tenéis que aportar en muchas temáticas relacionadas con la neurociencia y con la terapia ocupacional. Contadme cómo estáis, Cristina, Jorge, una compañera también, Ana Mena, cómo han pasado estos días que no nos hemos visto. Sí, Mucho trabajo. No puedes decir otra cosa. Liado. Pero eso bien, está bien, bien. bien, bien. Fue muy entretenido el primero, así que a repetir. Sí, por mi parte también. Bueno, pues muchas cositas que van sucediendo, pero bueno, el día a día, ¿no? La participación, el día a día, lo que toca. Lo que A tope. corresponde, ¿no? A esta Sí, época. eso es. Y yo por mi parte, pues deseando escucharlo porque me perdí la primera parte de este dúo de capítulos sobre participación, entonces yo deseando empaparme de todo lo que tenéis que contarnos, que seguro que es súper interesante. Pues sí, pues vamos al lío, ¿no? Estamos aquí esperando. Bueno, como ya conocéis, Cristina de Diego es terapeuta ocupacional, fisioterapeuta también, y está estudiando el doctorado en las ciencias de la salud y es miembro de un grupo de investigación de la Universidad San Jorge, ¿no? El grupo SMOTUS, creo, Cristina. Sí, así es. Y bueno, realizan pues diferentes tipos de proyectos. De verdad que luego os pondremos el enlace si queréis a la web porque vienen bastantes investigaciones muy interesantes que creo que está en muchos campos, pero tiene cosas muy, muy específicas, por ejemplo, para ISTU, que yo creo Mm. que es una base importante. Y bueno, y Cristina forma parte de gran parte de la mayoría de los proyectos que se están llevando a cabo, ¿vale? Entre estos, pues bueno, iremos hablando de algunos que estuvimos comentando en el anterior, que era un proyecto de validación de herramientas de evaluación, estudios cualitativos, estudios longitudinales, que bueno, que creo que pueden aportar cosas interesantes y que creo que, como hablábamos un poquillo antes de empezar a grabar, que puede ser una gran herramienta, ¿no? Para los clínicos, Ujú. que al final es lo que siempre nosotros, a ver, somos clínicos y entonces pues tiramos para lo nuestro, como yo digo, digo, investigar, pero investigar cositas que nos sirvan, ¿no? Que yo mañana pueda cogerla y llevármela a mi día a día clínico. Y tenemos a Jorge, que también está en diferentes grupos de investigación, está en el CER, como comentó la otra vez, con trabajo de intensiva en pacientes neurológicos. Y bueno, los dos forman parte, bueno, creo que habéis colaborado en algunos estudios conjuntos, luego por vuestro lado también habéis hecho investigaciones independientes, pero muy en la misma línea, ¿no? De la participación ocupacional, del trabajo comunitario y de esta perspectiva tan pura, y tan propia y tan bonita de la terapia ocupacional, pero que, como ya comentábamos, ¿no? Tanto nos cuesta a lo mejor llevar a cabo o siempre se ha quedado un poco en segundo, en tercer plano por un modelo biomédico en el que hemos vivido inmersos y donde lo físico y la capacidad está por delante de la participación. Entonces, bueno, podemos ir viendo qué cositas hay importantes, ¿vale? Como en el otro capítulo se nos quedaron muchas cosillas interesantes de las que hablar, entre ellas un par de artículos que nos facilitasteis, ¿no? Con la idea de tener una guía, pero nosotros luego la guía siempre nos la saltamos y hablamos de otras cosas. Pues si os parece, a mí me gustaría empezar a comentar un poquito el artículo que es de ECAM, y es bueno, es de la revista escandinava, ¿no? Creo que está publicado. Y bueno, habla como de los
enfoques adaptativos de la rehabilitación, ¿no? Sería como una primera, es una revisión centrada en la parte teórica, pero creo que empieza a exponer como conceptos que pueden ser interesantes y que nos pueden guiar a los que estamos todavía en ese punto de decir, vale, creo que la participación es importante, hay que trabajarla, pero ¿por dónde empiezo, no? Esta idea de los enfoques adaptativos, ¿en qué consistiría? Si me lo podéis, aunque lo entremos a lo mejor en temas más profundos, terminología específica, pero ¿qué entendéis vosotros que manejáis estos términos como esos enfoques adaptativos? ¿Dónde los ubicáis? Pues en líneas generales, este artículo bueno, no es una crítica, que es una. Esta terapeuta ocupacional canadiense ya ha emitido algunos documentos bastante interesantes criticando pues, que en la guía de práctica clínica no aparezca pues, una información muy específica de cómo se interviene sobre la dimensión de la participación. Entonces, lo que hacen en esta revisión es introducir una serie de grupos de técnicas que realmente están detrás de las intervenciones en la participación. No, realmente no aparecen especialmente ni detallados ni especificados, aunque hay algunas técnicas que seguramente a la gente le suenen más. Y bueno, hablaba en general de todo lo que está alejado del ejercicio físico, ¿no? Que ahora mismo se le está concediendo, porque es importante, mucha relevancia, pero son sobre todo enfoques más vinculados a una parcela mucho más cognitiva y psicológica de cara a enfrentarse a los desafíos cotidianos para volver a reintegrarse en la comunidad en estos pacientes. Es un poco el micro resumen inicial, en líneas generales. Claro, intenta dar como una terminología, porque muchas veces en las revisiones se intenta recoger todo lo que hay hasta ahora, pero como la nomenclatura que utilizamos es tan heterogénea, es imposible enterarse de lo que estás leyendo, ¿no? O unificar un poco e intentar comparar cosas. Entonces, la verdad es que esta autora intenta como recoger todo y agrupar todas las explicaciones que hay hasta ahora y como en tres áreas muy concretas, en cuanto sí que cumplen características que podríamos decir que es un abordaje de una manera o de otra. Y de esa manera un poco intenta visibilizar que realmente sí se está haciendo. Y una de las críticas que dice es exactamente que no se dice cómo se hacen esos abordajes. Se nombran por encima en algunos artículos, pero luego o sea, los resultados que van bien o mal, pero claro, no se está especificando cómo se ha llevado a cabo ese procedimiento. Entonces luego es difícil replicar, que es muchas veces lo que nos está pasando en investigación, que leemos cosas que van bien o relacionadas con terapia ocupacional muy interesantes, pero luego o la terminología no es clara y no podemos volver a ver si cosas similares o directamente no aparece especificado el procedimiento que se ha seguido. Ah, sí. Yo creo que uno de los grandes handicaps un poco también a la hora de poder establecer una especie de protocolo de trabajo en estas áreas es que es tan sumamente individual y conforme a las necesidades de cada persona, que es uno de los grandes problemas de la terapia ocupacional, Ujú. bien hecha. En ese sentido, es el hecho de no poder protocolizar nada, ¿no? Las necesidades vitales de las personas son completamente diferentes, aun teniendo el mismo diagnóstico, mismas características, el mismo entorno residencial, que es difícil poder especificar luego todo. Lo bueno es que sí que es cierto que es de los pocos trabajos donde yo he podido observar que ya por lo menos van dando unas pinceladas de al menos un esquema de exactamente qué ir haciendo. Y lo tienen bastante, yo creo, bajo mi punto de vista, lo tiene bastante bien agrupado o esquematizado, ¿no? De grandes puntos y luego lo vas desglosando. Pero sí, de momento está bastante complicado. Ujú. En casa ha habido algún trabajo también el año pasado que ya hacía una especie de resumen de pues cómo estaban siendo las dosis de intervención, el tipo de escalas que se estaban empleando. Creo que todavía nos queda bastante lejos para que aparezcan, por ejemplo, en guías de práctica clínica. Pero ya por lo menos sale hasta, yo creo que hasta 2023 no había visto nada parecido Ujú. en ninguna publicación anterior. Mm. Así que por lo Sí, menos nos van guiando. muchas veces esa idea, ¿no? De que a lo mejor cuando lees dices, yo lo hago, ¿no? A lo Sí, mejor, sí, ¿no? Ese sí. momento de, no es que a lo mejor los terapeutas estemos tan lejos, ¿no? Quizá a veces nos aproximamos o lo hacemos, pero al no estar establecido una terminología, Mm. un protocolo, ¿no? De pre y post o qué pasos seguir, pues eso hace que como que se pierda, ¿no? Que yo creo que también es lo que de alguna manera
o yo tengo un poco de sensación, sobre todo cuando sales de la universidad, ¿no? Los estudiantes que todavía necesitan muchas recetas, este tipo de intervenciones les falta la receta, le hace como más difícil a lo mejor llevarla a cabo porque todavía no tenemos una receta, ¿no? Es mucho más fácil estiro la mano, pongo yo qué sé, el patrón de PNF, ¿no? Que es tal y esto, y tengo que llegar aquí. Entonces, como que tengo muy claro qué pasos tengo que dar. Creo que la idea, ¿no? O en la línea en la que se está trabajando, que se intenta llegar, es a poder de alguna manera establecer cierto protocolo, ¿no? De estos pasos, de que haya una evaluación o de que haya dentro de la dificultad que, como decía Jorge, tiene la intervención específica, ¿no? Pero a lo mejor, pues, valorar este aspecto, ¿no? Ya estuvimos el otro día planteando, pues, qué cosas tengo que tener en cuenta, ¿no? O qué paciente me viene y yo si cumple determinados criterios tengo que irme ya a participación y no me puedo esperar a otra cosa, ¿no? Que a lo mejor esas líneas de investigación sí que van ayudando a que de alguna manera, sin que hablemos de protocolos, porque en terapia ocupacional creo que no se pueden establecer protocolos cerrados, pero sí como a lo mejor un diagrama de flujo, un pensamiento, ¿no? Lo típico de, pues si es sí, tira por aquí, si es no, tira por aquí, ¿no? Que nos ayude un poquito a tener cierto protocolo, tanto para llegar a la investigación como para que la clínica nos sea a lo mejor más fácil saber por dónde tenemos que tirar, ¿no? Yo creo que está un poco. Y por lo que comentáis, lo que habla el artículo, pues esa primera recopilación de decir, se hacen cosas que no tienen nombre y vamos a hacer un intento de ubicar eso en algo, ¿no? Vamos a intentar darle un sentido a todas esas cosas que se están haciendo. Comentabais que hablan de como 3 tipos, ¿no? Ellos terminan dividiendo como en 3 tipos de intervención, por así decirlo, de forma general. Serían como intervenciones más centradas en el aprendizaje, ¿no? O en principio más parecidos al aprendizaje, más centrados en aspectos más de motivación, de algo más intrínseco, de los valores, ¿no? En ese sustrato del sujeto, de qué lo mueve a hacer. Y luego otra parte más centrado en aspectos como más de superación o de objetivos claros, ¿no? Por así decirlo, más dentro pues de esos objetivos, como entendemos los SMART o de tal, ¿no? De tengo unos puntos específicos a donde quiero llegar y eso es lo que me mueve, ¿no? Sería un poquillo esa idea. De esos 3 tipos de intervención, de lo que habéis leído, de lo que veis en el artículo, ¿cuál de ellos creéis que es el más? Porque entiendo que, pero siempre hay unos como más próximos que otros a la terapia ocupacional, ¿no? O cómo lo identificáis, o cómo decir, este lo veo como más asequible, o este lo veo más factible, o los artículos o los estudios dicen que con esto se aproxima más en esta línea. ¿Cómo lo ves? Jorge me pone una cara como diciendo, me hace unas preguntas, ¿qué más? No, le está dando una vuelta, ¿eh? Vale. Porque es verdad que yo cuando hizo a esta autora que siendo terapeuta ocupacional, pues evidentemente va a barrer para casa, pero cuando hace la síntesis, es verdad que yo sí que lo veo bastante representado los fundamentos de la terapia ocupacional en las 3 cosas. Es verdad que al final, bueno, hay alguna tabla donde vienen como especificado muchas metodologías, que yo creo que aquí a España desconozco si ha llegado en algunos casos, pero claro, hablan por un lado, desde técnicas donde se emplea una estrategia prácticamente basada en la ocupación para mejorar aspectos a través de estrategias metacognitivas, que está relacionado con todo el tema del aprendizaje. A mí me parece de lo más interesante, y es lo que creo que lo comenté la vez anterior, y creo que debería ser casi obligatorio formarse en ello, que es lo del COP. Eso por un lado. Pero luego, claro, centrándonos en los otros aspectos más de aspectos motivacionales y cómo hacen tanto el apartado de aprendizaje como este más motivacional, lo que tratan es de que el paciente resuelva problemas por sí mismo, fundamentalmente, en ambos casos. Y el último apartado creo que es algo quizá un poco más vinculado de manera clásica al apartado más psicológico, porque habla mucho de la teoría cognitiva social y demás, pero claro, rastrea un concepto que es la autoeficacia, que está por debajo de todo lo que es el desempeño. Es decir, las personas al final se mueven más, participan más cuando realmente se ven eficaces en
en el desempeño de determinadas actividades o pierden el miedo o empiezan a confiar y a explorar un poquito más sus habilidades. Entonces yo no veo que se aleje en ninguna de esa óptica, por lo menos la que yo tengo, a la hora de intentar intervenir sobre ese área. Pero quizá la más representativa por lo que he ido viendo, la más ligada quizá sería la primera, la del aprendizaje, la más conocida, vamos a decirlo así. Ujú. Sí, pero todas, ¿no? Entran un poco en esa. Quizá también depende, vosotros que habéis trabajado también, un poco más de a quién tienes delante, ¿no? O sea, a lo Mm, mejor hay personas que se pueden mover más o funcionan mejor a través de unos objetivos muy específicos de éxito, ¿no? De esa superación, tal. Y a lo mejor hay gente que a enfrentarse a los retos no lo lleva tan bien, pero a lo mejor manejándose dentro de un espacio mucho más controlado o más de motivación, de no me importa tanto, pero me motiva tanto, ¿no? Que me mueva mm, más en esta, ¿no? No sé si son como líneas que no son excluyentes entre sí, sino que son muy complementarias, pero sobre todo a lo mejor que hay que conocer a quién tienes delante sí. y que no todos, ¿no? Funcionamos de la misma manera o no todos nos enfrentamos, tenemos la misma capacidad para enfrentarnos a participar, sabiendo que a lo mejor la primera vez no voy a tener éxito, ¿no? Y en unas Mm, personas el no tener éxito me va a llevar a una frustración y a un abandono, y sin embargo en otra persona el hecho de que la actividad me motive tanto es mm, suficiente, aunque sea un total desastre la primera vez que me enfrento a ella, ¿no? Supongo que ahí Ujú. también entra un poco ese balance que volvemos, ¿no? A ese criterio del terapeuta ocupacional y a cuánto tenemos que valorar o qué aspecto hay que valorar para saber un poquito en qué perfil se mueve la persona para trabajar a lo mejor más en un tipo de intervención que otra. Claro, a ver, yo creo que lo interesante de esos abordajes es que no focalizan la atención en tanto en la técnica en sí, sino en qué proceso está haciendo la persona mientras está haciendo o probando o mm, reflexionando simplemente, ¿no? Entonces, creo que mm, cambia un poco el punto de vista, que hasta ahora quizá estamos muy acostumbrados a hacer, a que haya materiales, a que haya actividad, y aquí focalizan más la atención en qué está haciendo la persona antes de enfrentarse a la situación o después de enfrentarse o cómo ha vivido la situación. Entonces le dan mm, como más refuerzo a ese proceso y cómo luego ese proceso generará luego a largo plazo un efecto, ¿no? Ya sea porque la persona se ha enfrentado a una situación y ha tenido éxito y entonces se ha motivado o ha hecho algo que le motivaba previamente o quizá ha copiado varias veces, ha hecho errores, pero ha ido aprendiendo sobre esos errores. Entonces focalizan más la atención en cómo ha sido ese proceso y cómo se ha hecho ese seguimiento, ¿no? Y cómo ha habido un acompañamiento desde diferentes abordajes. Entonces, creo que cambia mucho la perspectiva a la que solemos estar acostumbrados. mm. O que quizá a veces, como bien decías, lo hacemos sin darnos cuenta, pero porque quizá en España no han llegado tanto estas formaciones o no tenemos tanto esa visión, ¿no? Totalmente. Sí, además, yo creo que lo que tú dices es muy interesante, ¿no? Ese cambio de paradigma, ese cambio de prisma, Ujú, de no es tanto el objetivo al que llego, sino cómo durante el proceso voy alcanzando, ¿no? Una meta. Al final, esto también lo hablamos, ¿no? En el capítulo anterior, es la experiencia, la ujú, exposición la que me va a ir cambiando y va a ir generando cambio hacia un lado o a otro, pero la que me va a llevar a la participación, ¿no? No hay un momento que digas, hoy estás preparado para participar, hoy ya ujú, tienes tantas cosas que te llevan, sino vamos a ir explorando, vamos a ir experimentando, vamos a ir enfrentándonos, ¿no? A ujú. esa experiencia y a partir de ahí vamos a ir viendo, ¿no? Tener esa habilidad. Claro, ahí volvemos a lo de antes, que es muy complicado, ¿no? O Ujú, sea, porque es como que es la máxima flexibilidad del terapeuta, ¿no? Es como tienes que tener toda la habilidad de análisis de lo que está sucediendo y además toda la habilidad para generar el cambio, además un cambio que casi que tienes que generar online, ¿no? Es como en este momento, aquí ahora, no es, ujú. vale, Mm, te veo y mañana, ¿no? Sino que conforme estás trabajando, estás viendo cómo está en esa experiencia, cómo va funcionando, tienes que ir un poquito adaptándote. Es verdad que nosotros, por ejemplo, que manejamos un poquito, bueno, el modelo de ocupación humana como
una línea de trabajo interesante. Las etapas del cambio, ¿no? Del modelo, que estaban un poco en esa línea, ¿no? Que sí te establece esa primera etapa de dejar hacer, del disfrute, las puede incluir ahí, pero sí que es verdad que ellos como que te marcan un poquito, ¿no? La primera es como más de disfrute, de no intervenir, de no tal. Una Mm, segunda donde empezamos a tener unas características más cerradas de la tarea. Al final creo que como siempre, ¿no? No nos podemos quedar con un único modelo o con un único formato, sino que tenemos que estar bailando entre unos y otros e ir adaptando un poquillo a los que nos va a funcionar, ¿no? Pero sí que es verdad que veo lo bonito, ¿no? Que para mí es lo bonito de la profesión, de que no hay nada cerrado, pero también lo complicado y lo que muchas veces a la gente le da el miedo de enfrentarse, ¿no? Es que tienes que desarrollar habilidades en el momento, ¿no? El cambio es ahora y no vale que me lo piense. Nada de los primeros podcasts hablamos en parte del trabajo a domicilio, ¿no? Y mm, sí que comentábamos la experiencia y la diferencia de trabajar a domicilio cuando eres recién terminado y cuando ya tienes experiencia de trabajo, ¿no? Porque en ese domicilio, cuando estás recién terminado, te ves muy perdido y te ves muy bloqueado porque quizá todavía no tienes esa estrategia, ¿no? Y cuando ya tienes un largo recorrido, o por lo menos un recorrido, de pronto tienes esa capacidad de adaptarte mucho más rápido a las necesidades de ver las cosas mucho más in situ, ¿no? Y poder generar cambio, que yo creo que al final, un poco en la línea que vais diciendo, ¿no? Es lo que permite que de pronto un día dices, es que ya está aquí el cambio, ¿no? Es que ya estás participando, es que ya estás formando parte de esto, ¿no? Y es algo como quizás más procedimental, más lineal, que una cosa que hoy hago y mañana no, ¿no? No es que de pronto doy 3 pasos y un día ayer no lo daba y hoy doy 3 pasos, no, es que de pronto sin darte cuenta estás, ¿no? No sé cómo sí, veis esa por ahí. sí, sí, no, no, de hecho, estaba pensando un poco en etapas previas y ahora un poco cómo es en parte, o en línea general es un poco lo que tratas de abordar y es verdad que cambia mucho la situación. Si realmente tienes una estructura mucho más sólida y después de haber leído mucho, ya habiendo tratado a bastante gente, claro, vas teniendo una visión más amplia. Yo creo que una cosa que tendríamos que subrayar de este trabajo, que me parece importante porque en todos coinciden, y eso es una cosa que a mi modo de ver, pues digo, por lo menos mi vivencia es, no hablaría de negativa, pero es lo que nos cuesta establecer objetivos con los pacientes de una manera adecuada. Porque todos estos trabajos subrayan el hecho de que sea realmente como una herramienta de intervención, no tanto como establecer un objetivo para luego seguir la intervención, sino que sea el propio establecimiento de las personas de que va a ser un objetivo y posiblemente un objetivo alcanzable, mucho más realista sin meternos en terminologías, lo que va haciendo la posibilidad de cambio porque va a orientar las acciones que necesitas para llegar a ese cambio. Yo creo que eso todavía, no sé si es una cuestión más española de haber utilizado de una manera, una infrautilización, algunas herramientas creo que bastante útiles, que se ha sesgado especialmente en la parcela más física. Creo que es muy interesante porque lo subrayan todas. Si uno se mete, por ejemplo, a hablar de educación, sea de psicoeducación en el ámbito del ictus, aparece el establecimiento de objetivos. Si hablas de COP o las estrategias un poco orientadas a tu tema del aprendizaje, se habla del establecimiento de objetivos, de la motivación igual, del self-management, es decir, de que sea directamente autogestionado por la propia persona, subrayan la importancia de la preparación de los objetivos. Y yo creo que eso cada día que pasa lo veo más claro. Que realmente si eso se aborda de una manera más fina o más precisa al inicio de las intervenciones, incluso sin ir todavía al domicilio porque a lo mejor no se pueda, etcétera, creo que es fundamental y cada vez lo veo más claro. Y es súper complicado y lo veo es muy importante, pero lo veo complejo porque al final, pues lo que yo creo que ya ha salido alguna vez, orientamos mucho a las decisiones de los pacientes. Pero bueno, es bastante interesante porque coinciden prácticamente todas estas visiones, todas estas divisiones que hacen en cuanto al tema de la intervención, algún esquema incluso donde aparece, ¿no? Ese tipo de apartado y es real. Es decir, creo que una de las cosas más ricas que tiene la terapia ocupacional es cómo estamos
la información que realmente extraemos de las personas que tratamos es muy diferente a otras profesiones, o debería ser muy diferente, y creo que en ese sentido hemos pecado un poco de ir a lo rápido, y porque muchas veces por logística no se ha podido hacer, de poder extraer toda esa información que realmente modifica lo que luego hacemos, o lo que hace la propia persona realmente en su casa. Y realmente está ahí, luego los contenidos que leemos están, siempre están. Ujú. Sí, Pero la verdad es que los tres agrupaciones que hace la autora con todos los abordajes que existen, todos tienen en común este aspecto y que al final todo gira en torno a la persona, ¿no? Entonces ahí ujú, es que los objetivos ya no los establece un terapeuta, sino que es la persona con ayuda de ese terapeuta y forma parte del proceso del tratamiento. Y en ese proceso de tratamiento es cuando la persona empieza a automanejo, autoconciencia, metacognición. Entonces ya inicia el proceso de cambio sin ni siquiera igual llegar a hacer o probar algo, solo con el concepto de autoconciencia, de qué hago y no hago, qué no puedo y qué puedo hacer o qué opciones tengo para adaptar, ya está la propia persona elaborando posibles opciones de respuesta que ni siquiera el terapeuta ha probado o no han hecho. Entonces ya empieza el abordaje de otra manera. Entonces ese proceso cognitivo que es lo que abordan casi todos estos aspectos es interesante, ¿no? El proceso de que la persona realmente está implicada, pero desde un aspecto central. ujú, Entonces es un cambio muy importante respecto a ujú. muchas veces cómo actuamos, ¿no? De repente ya queremos hacer, sin haber analizado, pensado, reflexionado sobre ese proceso. Entonces Claro. nos falta eso, el parar, realmente hacer esa, a veces la herramienta de valoración a veces nos permite hacer eso. La persona reflexiona cuando se le pregunta con una forma un poquito más controlada a diferentes aspectos y se le incita un poco más a explicar el por qué, el motivo de qué le pasa, por qué lo hace, qué calidad tiene o qué dificultad tiene. Entonces empiezan a aparecer muchas cosas que a nosotros nos enriquecen muchísimo como profesionales, nos dan muchas pistas para abordar a esa persona y la propia persona se da cuenta de quizá cosas que no se había planteado o no se había dado Mm. cuenta hasta que no las empieza a verbalizar. Entonces, es un proceso interesante, ¿no? La valoración que se hace y luego el abordaje posterior. Sí, porque además eso, ¿no? Yo creo que la palabra yo resaltaría reflexión, ¿no? En cuanto a ese Ujú, objetivo, no, porque no es tengo los objetivos típicos, ¿no? De sí, 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 tengo los míos y los del paciente y hemos llegado a un acuerdo. Yo quiero andar, venga, pero primero vamos a trabajar no sé cuánto, ¿no? No es eso ujú, objetivo, sino ese reflexionar, ¿no? Ese hacer ir a satisfacción, a calidad, Mm. a necesidad, ¿no? A recoger en esos objetivos no solo lo primero que se te viene a la cabeza, sino por qué quieres entrar en ese ujú, objetivo, cómo vamos a influir también, ¿no? Porque muchas veces el dar una importancia al objetivo dentro de un entorno familiar, no solo tu objetivo, sino qué papel tiene este objetivo dentro del entorno, qué cargas, qué descargas va a hacer, ¿no? O sea, ujú, yo creo Sí, que esa reflexión, ¿no? Que al final, bueno, como decís, quizás dedicar un mayor tiempo a ese establecimiento de objetivos, porque ujú, ahí ya estamos trabajando, es decir, si ya estoy llevando a la persona a que haga un análisis de necesidades o de satisfacción, de participación, de la calidad de su participación, de su equilibrio, el tipo de actividades que quiere participar, ¿no? Como que ya ellos mismos hacen su propio autoanálisis y van viendo que, oye, pues esto sí funciona, eso no. Y creo ujú, que seguramente os hayáis encontrado vosotros en clínica, porque eso sí que es verdad que cuando te pone un poquito ahí pasa, que de pronto al día siguiente de la valoración, ellos ya han cambiado cosas, sin que ujú, tú hayas pautado nada, ¿no? Es como que la propia reflexión que ha hecho y tal, de pronto a ellos ya la ha llevado a ujú, probar, a hacer cosas o a hacer pequeños cambios, ¿no? Entonces está diciendo, jo, qué importante, ¿no? Qué importante es este trabajo de reflexión a la hora de ujú, establecer los objetivos, porque va a marcar un poco la línea real de trabajo y creo que también porque enseña un poquito más de quiénes somos como profesión, ¿no? Enseña mm, a ellos a entender. Yo muchas veces, hombre, depende del tipo de usuario, ¿no? Pero usuarios que a lo mejor te vienen con unos niveles cognitivos bastante buenos. Es verdad que a veces se me va y yo cojo ahí mi papel, mi lápiz y le empiezo a explicar, pues mira, pues esto pasa así, pues porque la importancia que puede tener, ¿no? O el desempeño, la calidad dentro de la participación, tus valores, tu cultura. Y
pero oye, de pronto ves que hay un cambio y dices, es que Ujú. de pronto han entendido al ser humano, ¿no? También desde, Ujú. y eso no estamos acostumbrados a hacerlo y ciertamente al final, bueno, todos creo que yo siempre digo que la ocupación, el terapeuta ocupacional podría estar en cualquier vida que sufre un cambio, porque al final, a partir de ahí, y lo que pasa es que unos tenemos más estrategias que otros en afrontamiento, ¿no? Pero creo que esa reflexión es Ujú. importante y que a partir de ahí empiezan a hacer cambios, ¿no? Entonces, sí Ujú. que es verdad que hay todas las, bueno, la mayoría, ¿no? De las medidas que vienen no hablan solo de eso, ¿no? Como de objetivos como algo abstracto, sino vamos a trabajar sobre esos objetivos y vamos a hacerte a ti partícipe de ese cambio. Pero claro, yo siempre rescato, ¿no? Esas cosas que te decían, el plan centrado en la persona decide su objetivo y que eso muchas veces también los terapeutas los transformamos en, es que tienes que hacer no sé cuántas cosas porque tú eres el responsable del cambio. Y es Ujú. como, bueno, lo mismo estamos leyendo las cosas como queremos, ¿no? Que también Ujú. creo que muchas veces nos pasa, ¿no? En ese, tú eres el responsable de tu cambio y ahí ya tienes que trabajar mucho, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. Ujú. creo que aquí van en una línea totalmente distinta a esa, pero me Ujú. gusta siempre como matizarlo por el que no escuche por ahí y diga, oye, que dijiste que los responsables del cambio son ellos. Y siempre está ahí. Mm, Vale, Y yo creo que lleva razón, perdona que te corte, Inma, creo nada. que lleva razón, pero el proceso ahí, yo creo que lo guiamos mal. O sea, yo creo que está clarísimo que el responsable del cambio es la persona que sufre un problema porque es su vida. Tiene que cambiar aspectos de su vida para. Pero es verdad que en cuanto a cómo hacemos la guía, pues es que va a depender de muchas cosas, pero la realidad es verdad que si tú quieres cambiar un determinado aspecto y transformarlo en una rutina, un hábito, es decir, tú no vas a estar las 24 horas del día. Y esa es la parte más complicada de que aparecen las terapias, ¿no? Realmente donde influye o tú vas a ver un cambio vital es porque la persona luego en su entorno se esté involucrando o haya familiares que le estén ayudando a ese Ujú. cambio. Pero sí, sí, lo que pasa es que es complicado. Yo no sé si se termina de transmitir bien luego también en las Aire. universidades pero bueno, yo creo que la idea, por lo menos ya hemos pasado de considerar un agente pasivo de información, ¿no? Que le bombardeemos a que realmente se exponga a explorar. Yo creo que ese ya es un buen cambio, Ujú. que no ha sido tan sencillo ni creo que lo hagan todas las disciplinas de una manera tan clara. Pero bueno, eso ya va para otro podcast. Sí, Claro, yo sí, que creo que seguramente. el lío yo creo que ha sido que de repente hemos tenido a alguien al que le hacíamos todo y no lo dejábamos decidir y decidíamos por él porque sabíamos lo mejor para él, porque le habíamos valorado y sabíamos sus carencias en las restricciones y todo aquello, a que de repente es, venga, dime qué quieres, ¿cómo lo haces? Entonces, claro, hemos pasado a lo contrario y es cierto que Claro, dice Jorge que el centro nace de la persona y el cambio estará en la persona cuando esté preparado y cuando le hayamos dado para alguna hacer. herramienta para que esté preparado, porque a veces le hemos saltado tan al abismo que es verdad que en él está el cambio, pero claro, ahora de repente se ve tan apabullado, tan, ¿no? Es como acabo de salir del hospital o llevo aquí tantos años que mi familia me está cuidando y ahora me dices que lo haga yo todo. Y entonces, de repente se ven abrumados, ¿no? Y no han hecho ese proceso de reflexión, metacognición, y ahí es donde realmente les acompañamos para que genere el cambio ellos, que es lo que realmente buscamos. Quizá es verdad que hemos pasado de una forma de explicarlo a otra y entre medio no hemos explicado cómo ha sido el proceso, ¿no? Entonces es verdad que de repente estamos todos los terapeutas diciendo, no, la persona tiene que ser el cambio, todo en torno a la persona, sí, pero estamos para acompañarle, ¿no? En ese proceso. Y ahí Claro. es lo que cuesta un poco hasta dónde acompañamos o hasta dónde seguimos guiando en exceso, ¿no? Hmm. Mm. Sí, pero también porque quizá, como dice Jorge, a lo mejor no venimos entrenados para esto o no nos No. han entrenado, ¿no? Ujú. Para acompañar en ese cambio. Entonces, ese es los pequeños cambios a nivel pedagógico que quizá hay que ir haciendo y hay que, porque tiene mucho de persona, es decir, todos conocemos al terapeuta que da igual lo que hubiese estudiado, que hubiese sido bueno, porque es que es su Ujú. forma, ¿no? Ujú. Y gente que necesita mucha más guía de aprender a acompañar en ese proceso, ¿no? Mm, Y mm, quizás esa formación o esa búsqueda, pues ahí, ¿no? Comentaba Jorge, pues creo que es súper importante formarse en la COP, informarse Ujú.
y manejar eso. ¿Por qué? Pues porque creo que es una buena herramienta, ¿no? Que te enseña de alguna manera, por lo menos, te da herramientas para acompañar en ese proceso, para guiar en una entrevista para que seas capaz de conocer tus necesidades, ser capaz de valorar tu satisfacción, cuánta satisfacción es tuya, cuánto es del apoyo por la familia, ¿no? Como, bueno, pues no es que te haga eso y salga aprendido, pero por lo menos te empiezan a dar herramientas, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante que este tipo de intervenciones, de formaciones se vayan dando vida, pero tristemente seguimos sin encontrarla o no es la principal oferta formativa que encontramos, por ejemplo, aquí en España para terapeutas ocupacionales, ¿no? Entonces, es como, ¿dónde? ¿Quién lo va a hacer? ¿No? Es verdad que también, bueno, como siempre vamos dando saltos, pero bueno, yo creo que está guay porque tenemos un punto, ¿no? Y sabemos dónde vamos. Yo creo que cada día con más terapeutas que va hablando, nos vamos aproximando a estos entornos, por lo menos yo hablo con terapeutas donde ya existe esa conciencia, ¿no? De que hay que trabajar en pos de esto, de lo que hablábamos el otro día, de que la participación es desde el día uno y la participación no es cuando hayan pasado 6 meses porque ya estás crónico. Entonces, creo que sí que es verdad que se va cambiando un poquito esa mentalidad y se va avanzando en esos procesos, pero todavía quizá porque estamos perdidos o porque no tenemos la herramienta o porque tal, no se termina, ¿no? de dar el paso. Dicho esto, ¿qué otras o qué herramientas que nos podríais dar de forma así pincelada de decir, pues mira, creo que por lo menos las características o las cosas o lo que podemos estar formados o herramientas que tenemos que nos pueden funcionar, ¿no? Para ayudarnos en este proceso de establecer objetivos, que ahora mismo las que más se usan, ¿no? O lo que más se mueven son el establecimiento de objetivos SMART, ¿no? Que es lo que ahora mismo está un poco más así, pero volvemos a lo mismo. Sí, ya estamos hablando por lo menos en parámetros de más, menos, pero esa parte a lo mejor la satisfacción, ese tipo de cosas no la tenemos. Tenemos la COM, que incluye ya necesidad, satisfacción, cómo me siento. ¿Qué otras herramientas o qué cosillas? Si no, no tiene que ser herramientas, pero decir, bueno, pues creo que es importante que se tenga en cuenta o que cuando nos sentamos a establecer unos objetivos, conozcamos cómo se siente, no sé, pues a mí se me viene, ¿no? Pues eso, la necesidad en cuanto a entorno familiar, ¿no? ¿Qué puede aportar entorno familiar? La satisfacción que la persona siente a la hora de llevar a cabo una determinada tarea o por qué dejó de hacerla, ¿no? ¿Qué otras cosillas consideráis que por lo menos tenemos que tener en la cabeza? Esos tips, ¿no? Que se hablan de que tengo que tener en la cabeza cuando voy a sentarme delante de un usuario para establecer unos objetivos que sean reflexivos y que tengan un enfoque de participación. Claro, el otro día mencionábamos varias cosas y aquí, por ejemplo, alguno de los artículos que tenemos también habla de qué áreas de ocupación están como carentes y por qué la persona las detecta como carentes, ¿no? El artículo que teníamos por ahí, ¿no? El de Svensson, exacto. Ese, por ejemplo, habla muy claramente de cómo la persona percibe esos aspectos, ¿no? Y esos vacíos y en qué y por qué ocurren, ¿no? Y entonces habla mucho de la persona, del entorno, de cómo está toda esa situación. Entonces va en poco acorde a estos abordajes, ¿no? Que ya hablan de la persona, de qué les motiva, qué no les motiva, cómo se sienten ellos, qué autopercepción tienen y autoeficacia. Entonces va, por ejemplo, en parte de eso, que siempre valoramos la participación solo con haces o no haces, pero cómo te satisface esa participación o si te sientes capaz de hacerla, la hagas o no la hagas. Entonces es interesante, ¿no? O incluso en este caso, en el de el test de Occupational Gaps, habla de lo haces, pero igual es que no te crea satisfacción, ¿no? Entonces, No quieres hacerlo. justamente es como, vale, te toca hacerlo, pues como nos pasa a muchas personas, que oye, esto no me gusta limpiar cristales y yo estoy limpiando cristales. Pero bueno, es una actividad más que tengo que hacer, pues si quiero tener los cristales limpios, pero eso también es interesante, ¿no? El valorar que hay cosas que las soy capaz de tolerar, las estoy haciendo, pero no me gustan. Entonces también forma parte un poco de la ocupación, ¿no? No solo siempre hacer todo lo que nos gusta o todo lo que nos disgusta, sino encontrar ese equilibrio
y tener tolerancia para quizá participar en actividades que crean más o menos satisfacción, que a veces también creo que nos estamos yendo a la parte de solo participamos en lo que nos genera satisfacción. Es cierto, es lo que más nos motiva, pero hay cosas que, bueno, son más neutras, hay cosas que no nos gustan, bueno, también forma parte de eso la vida, ¿no? Entonces eso Sí. quizá a veces desde terapia ocupacional también se nos está como yendo un poco el campo a solo la máxima satisfacción. Entonces, bueno, no sé, es una reflexión, ¿eh? Que también creo que es interesante que tengamos. Para la gente que no escuche, que colgaremos los artículos, que el que estaba comentando ahora Cristina, ¿no? El de Svensson, de, de 2019, ¿no? Y habla como de vacíos ocupacionales, ¿no? No sé la traducción, algo así, ¿no? 5 años después del ictus, ¿no? Que hacen como un análisis de qué lagunas que se quedan ahí después de esos 5 años, cuáles son las más comunes y bueno, y la posibilidad de encontrar predictores o factores un poco que expliquen este número y cuáles son las más comunes, ¿no? Un poco lo que iba comentando Cristina, por situar a la gente para que se vayan a ese. En línea general, esa parte de lo del tema que estaba comentando Cristina, antes ha señalado que muchas personas, cuando son valoradas en este tipo de aspectos, empiezan a ser conscientes del grado de cambio o la magnitud de cambio que ha venido en su vida, ¿no? Y me acordaba que hace no mucho estuve leyendo, porque me empiezo a pensar que bueno, pues empiezo a pensar desde hace ya bastante tiempo que uno de los grandes lastres que tenemos en muchas personas con las que atendemos es el nivel de desinformación con el que nos llegan de un montón de ámbitos, no exclusivamente de, bueno, pues como la pérdida de ocupación, como que las personas con ictus pues tienen grandes niveles de sedentarismo, no, de aspectos como más básicos. Y leí hace poco yo creo que está dentro de una guía de práctica canadiense, algo así como referenciado con un artículo creo que de una revisión de la Cochrane, que hablaba de que el 25% de la información que se les traslada en hospital a las personas con ictus, o sea, es el máximo que retienen, en torno a un 25%. El resto, bueno, pues posiblemente a lo mejor se la han dado, posiblemente no, pero realmente no la utilizan. Entonces, yo creo, y ahí voy a poner un poco ahí la crítica en parte, un poco a los abordajes más de neurorehabilitación más tradicionales que se han ido desarrollando. Creo que invertimos de cara a este aspecto, no a otros, no a otros aspectos de la neurorehabilitación que evidentemente influyen en cómo a participar, pero en concreto a cómo vuelves a desempeñar actividades, creo que nuestro ámbito es más de guía y más de educación al paciente. Entonces, me parece que deberíamos tener mucho más tiempo o que el paciente contemplase que estemos hablando o negociando objetivos o planificando objetivos para que sea la persona la que luego desarrolle, queda muchas veces extraño porque parece que tú no estás haciendo nada, no me estás poniendo la mano encima, por tanto yo no estoy mejorando parámetros deficitarios que a lo mejor, bueno, pues a lo mejor podría ser que mejorasen o no, pero creo que estamos un poco equivocados porque realmente el desarrollo de cambios vienen a través de muchos aspectos de autorreflexión, de autoconciencia, de anticipación de planes, ¿no? De planificación de planes futuros y van por ahí los tiros. Si realmente el paciente está muy informado o ve claramente cómo son las cosas, creo que va a haber una ganancia. Y creo que no, y lo subrayan también estos trabajos, creo que este aspecto de educación sanitaria, estoy pensando en algún caso particular, es que hasta los elementos más básicos fallan. Una mala alimentación puede conllevar que no tengas energía para luego realmente las demandas que vas a tener en el día a día. Entonces, no controlar esos aspectos pues hace complejo, pero es que existen en multitud de ocasiones hasta problemas el propio manejo de la medicación, el contemplar que determinados alimentos pueden ser incluso inconvenientes cuando, no sé, hay muchos parámetros que no hemos manejado y entiendo que tienen que aparecer distintos profesionales en este área que influyen muchísimo en todo lo que viene luego después. Cuando el paciente, por ejemplo, hablando del tema de sedentarismo, cuando el paciente es consciente, porque ya empieza a haber publicaciones que hablan de cómo es el sedentarismo fuera de la clínica y cómo cae por la tarde y cómo se aumentan los niveles de sedentarismo cuando uno llega a casa, después de a lo mejor haber estado participando en terapias, yo creo que no son conscientes. No hacen ese proceso de autorreflexión a no ser que tú le estés evaluando, estén viendo gráficas y creo que es, de nuevo, otro aspecto educativo
al que les enfrentamos pocas veces para luego motivar ese cambio. Ujú. Pero sí, yo no sé, cada vez lo veo como más claro y que poco hemos hecho en ese campo de manera inicial. O hablo un poco desde de mi propia experiencia, pero creo que es fundamental y que le dan mucho peso en estos trabajos. Sí, al final, bueno, es más, ¿no? De ese proceso de participar conlleva muchas cosas, ¿no? Y como tú decías, pues desde lo más básico que puede ser una alimentación o los efectos, por ejemplo, eso nos pasa, siempre digo, los efectos que tiene la medicación, Mm, pero es que los propios terapeutas estamos sí. como, es que la farmacología, a mí no me interesa la farmacología, Ujú, es como que a ti no te interesa la farmacología. Es que a lo mejor depende cómo esté contigo antes o después de tomarse un fármaco. O sea, totalmente. no vamos a entrar en qué combinación hace, pero tienes que saber en qué momento está, pero además no hablamos de farmacología específica de neuro. Ujú, Sabemos, por ejemplo, que la medicación que se toma, hemos visto en próstata, tiene una influencia, por ujú, ejemplo, en actividad física, en estado de ánimo o en los niveles de alerta en determinados usuarios y no estamos hablando de neuro. Entonces, Mm. ujú. ahí, ¿no? Como que nos salimos de esas cosas, como diciendo, esto no es mío, pero claro, al final No se estamos trata de eso. trabajando con la persona desde todos los ámbitos. Entonces, no vamos a entrar a manejar medicación, pero tenemos que conocer Sí. qué efectos tiene la medicación y que a lo Ujú. mejor ese error, ese problema que está apareciendo de por qué a las 7 de la tarde me encuentro no sé qué, está relacionado con una toma de medicación, ¿no? Entonces, Ujú, creo que esa parte se nos va por sí. completo, entendiendo a lo mejor que no nos influye a nosotros, ¿no? Que no nos incumbe Ujú, a nosotros, pero creo que es algo sí, importante, sí. ¿no? Yo con medicación algo que siempre veo, porque cuando al alumno le metes 4 cositas de medicación, como prefiero mira farmacología y ya, pero vamos a ver qué está pasando, ¿no? Porque es que al final es un sistema complejo, pero un Ujú. Ujú, sistema que se interrelaciona entre sí en todos sus aspectos y un pequeño cambio en uno de Ujú. esos aspectos va a generar un cambio en todo el sistema. Y como sí, sí. terapeutas que estamos trabajando en el sistema, tenemos que entender que esos cambios están y por lo menos saber, ¿no? A qué se ven. Entonces, creo que es muy, muy interesante esa parte que comentaba. El tema de actividad física también, ¿no? Creo que Cristina era una de las líneas de Totalmente. investigación que estaban llevando a cabo Ujú. en la universidad, que creo que tú también estás. No sé si era una de las cosas que están pendientes, ¿no? El tema de la Fitbit, ¿no? También como, Ujú. no sé si se ha Sí, publicado ya o estáis pendientes de terminar. no valorar, o sea, lo que haremos será validar un poco el uso de dispositivos, en este caso, que pueden monitorizar el nivel de actividad física de la persona, pero con un dispositivo prácticamente asequible, ¿no? En este caso es Claro. una Fitbit. Entonces, eso es también lo que estamos buscando, algo que realmente un usuario de forma cotidiana pueda utilizar sin que sea un alto Sencillo. coste y que le pueda dar de nuevo es un feedback. También estamos buscando eso, que no solo dé feedback a los profesionales, sino también al propio usuario. Y es lo que estamos viendo, que la gente que está participando en el estudio, algunos de ellos ha prestado atención a esa información que le aportaba de forma natural, sin haberles dado pautas previas, que es lo que buscábamos un poco, a ver qué inquietud había detrás y quizá ha hecho simplemente pues autorreflexión, autoconciencia y ha generado un cambio de, bueno, ellos mismos se han empezado a marcar objetivos de forma Qué intrínseca, que bien. eso a veces también es lo más interesante, ¿no? Que no venga alguien Ujú, desde fuera, sino les das eso, a ver qué ocurre, ese dispositivo y de repente hay gente que ya tiene esa curiosidad interna, ¿no? Del cambio. Y ujú. lo que decías antes de la medicación, la verdad es que es importante, ¿no? Que a veces somos profesionales sanitarios y quizá podemos ser un profesional de screening para detectar que hay ciertas medicaciones que están generando efectos muy positivos o efectos no tan positivos. O incluso la dosis o el momento en el que se da esa fármaco. Entonces, que no es que no seamos las personas indicadas para administrar fármacos, pero sí somos personas que vemos cómo ese fármaco puede influir en la participación que una persona tenga más déficit de equilibrio y por eso tenga miedo y de eso deje caminar, deje de hacer Ujú, deambulación comunitaria y dices, jo, fíjate, ¿no? ¿Qué ujú. impacto ha tenido una medicación que está generando más inestabilidad o simplemente una tensión arterial más baja, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Y dices, jo, ¿qué impacto ha tenido para controlar la hipertensión, que era un factor de riesgo para un segundo ictus? Y dices, jo, ¿qué ha ocurrido aquí, no? No estaba bien regulada, estamos
evitando un segundo ictus, pero esa persona está haciendo más sedentarismo y encima va a tener otro factor de riesgo en este caso. Ya no es la hipertensión, sino el sedentarismo. Entonces, bueno, a veces no, somos esos profesionales los que podemos detectar esas situaciones. O la depresión, ¿no? Que en este otro artículo que decíamos, el de Svensson lo nombra, que es otro predictor también de menor participación. Y es normal, después de un ictus la gente pues le cuesta, ¿no? Asumir la situación, es una situación complicada de tu vida, se ha roto y hay que rehacerla. Pero claro, si aquellas personas que desencadenan mayor situación de ansiedad o de depresión sabemos predicción de que van a participar menos, ya debemos de saber que hay que empezar a observar, ¿no? Y quizá necesitan un tratamiento, un acompañamiento farmacológico o otros profesionales que también acompañen ese proceso, ¿no? En este caso, pues unos psicólogos. Entonces, bueno, son factores, ¿no? que condicionan un poco esa participación. Entonces, bueno, no sé, las disciplinas son como muchos aspectos que quizá podemos detectar en una valoración, una entrevista más distendida con con los pacientes, ¿no? Con las personas que han tenido el ictus. Y nos pueden dar cosas súper enriquecedoras y podemos transmitirla a otros profesionales o a los familiares para que, bueno, busquen ese apoyo. O sea, un cambio de medicación, otro profesional, o realmente esperar un tiempo a que esa persona vaya procesando, que igual tiene simplemente que digerir la situación. Yo, una de las cosas que veo, antes lo mencionabas, ¿no? Las habilidades que tiene cada uno un poco para guiar el proceso, ¿no? Que no todos los terapeutas tienen la misma habilidad un poco para llevar ese proceso de cambio. A mí me da cierta envidia que, teniendo en cuenta lo rico que es el modelo de ocupación humana, ¿no? Y la cantidad de herramientas que ha proporcionado, y bueno, lees la teoría y la verdad que es espectacular, ¿no? El diseño que ha habido y lo poco que se maneja en el ámbito de neurorehabilitación. Me da una envidia horrible cómo veo a compañeros, amigos que trabajan en el área de psiquiatría, salud mental, el manejo que tienen de ese tipo de conceptos y las implicaciones que tiene luego para todos estos aspectos que estamos hablando, que tienen un carácter mucho más psicosocial. Yo creo que como derroteros de la gente que se ha especializado en neurorehabilitación han ido por otro tipo de estrategias, otro tipo de técnicas. Creo que nos hemos quedado un poco bastante atrás respecto a esto. Yo invitaría un poco a leer más sobre eso, porque yo recuerdo hace unos años a Carmen Gloria de las Heras acudiendo a un curso sobre el modelo de ocupación humana y aluciné un poco con el manejo que tenía de cómo te entrevistaba y la cantidad de información que sacaba en 5 minutos. Y yo dije, madre mía, esta señora. Pero era espectacular ese manejo que tenía del discurso. Y creo que nos vendría muy bien de cara a extraer información y a guiarle el cambio también. Creo que, porque es que encima la teoría está desarrollada para eso, para ese tipo de aspectos más volitivos y de hábitos. Otra sugerencia, lo de si lo que estamos es tratando de instaurar un nuevo cambio o la vuelta a unos determinados hábitos, creo que hemos estudiado poco el tema de la transferencia al aprendizaje y también el establecimiento de hábitos. Yo creo que tendríamos que también profundizar en ese tipo de aspectos teniendo en cuenta el impacto que tienen para las personas con ictus, especialmente en aquellos de edad laboral, que aparece una cosa de estas y se llevan el 70% de tus rutinas diarias basadas en el ámbito del trabajo. Entonces, yo creo que eso conduciría un poquito de manera más satisfactoria a abordar muchos aspectos, que siempre se van a quedar algún en el tintero, pero que van orientados a, de nuevo, volver a reintegrarse. Es un poco como una especie de autocrítica, ¿no? De, joder, fíjate, te has formado en esta no voy a nombrar ninguna, en esta técnica, en esta técnica, en esta técnica, pero teniendo en cuenta lo importante que es todo esto no, o no llega formación aquí, o no te has interesado en eso. Y de repente empiezas a leer a un montón de autores y dices, madre mía, si es que esto es casi la clave. El tema de la autoeficacia que abordan ahí, igual, es un aspecto que es central en nuestra disciplina y que pues, prácticamente cualquier cosa que hagamos en la vida, igual, o otra cosa en la que profundizar. O sea, yo creo que es un poco como pinceladas de yo iría por ahí y a ver qué te vas a encontrar. Sí, al final lo que decía, ¿no? Lo interesante, creo que cosillas creéis y estoy de acuerdo en eso, ¿no? Creo que al final, bueno, pues nos va faltando ese por dónde voy tirando. Creo que lo que comentas de los hábitos es súper interesante porque es un pilar fundamental de nuestro día a día, pero tenemos poca formación o poca capacidad e incluso nosotros mismos, ¿no? Muchas veces de, venga, ¿qué tengo que hacer para generar un hábito nuevo?
ahora estamos ahí con los coaching y todo ese tipo de cosas que también funcionan un Sí, sí. poco en esas líneas, pero sí que han profundizado más en, venga, ¿qué tengo que tener? Pues tengo claro que, pues venga, pues para generar hábitos es importante, ¿no? Al final viene a recoger lo que hablábamos. Tener una persona que generar hábitos parece que lo social ayuda a generar un hábito, ¿no? Porque tiene, Ujú. por lo típico, para ir al gimnasio, pues si voy con alguien es más fácil que me termine habituando a eso que si no Ujú. lo tengo, ¿no? Pues para Ujú. generar un hábito tiene que estar dentro de una rutina que tal, que no me cambie. Entonces, son cosas que a lo mejor las tenemos ahí, pero no nos paramos a organizarnos, ¿no? Y claro, de cara a lo mejor a plantearle a un usuario, venga, vamos a cambiar un hábito, vamos o a Ujú. generar un hábito nuevo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Si nosotros no estamos formados en eso, es Ujú. muy difícil que lo llevemos Claro. a ellos ahí, ¿no? Pero claro, como que hay que renovarse, ¿no? En ese Sí, pensamiento, ¿no? sí, sí. A cambiar esa idea, ¿no? Quizá o ese de cuando piensa o cuando termino una formación o cuando salgo de la carrera, cuando y dices, venga, ¿en qué me voy a formar? Pues que a lo mejor llegue el día que en vez de tanta técnica tal, que normalmente tienen más tendencia a ser de ámbito físico o de ámbito, ¿no? Ujú. Que sean más unas líneas mucho más generales o más propias. ¿Verdad que hay? Yo creo que hay una parte importante de cambio de chip, ¿no? Que al Ujú. final es lo Ujú. que estamos buscando. Entonces creo que las pinceladas que ha dado, o bueno, a todos los que nos escuchen ahí que tengan interés, creo que se las pueden ir apuntando porque, bueno, no todo tiene que ser formación reglada y hay muchas formas de formarte en Ujú. conceptos determinados, en disciplinas, que no tiene que ser pagando un curso no sé cuánto, sino leer y también lo que has comentado, Jorge, podemos leer fuera de la disciplina, es decir, hay muchas disciplinas que pueden Ujú. aportar cosas interesantes y nos pueden ayudar a conocer estos procesos que luego tú Sí, te sí. los vas a llevar a tu campo, pero que Ujú. sí que a lo mejor porque la disciplina evoluciona por otros sitios, han investigado mucho más, ¿no? Que se ha investigado, por ejemplo, desde terapia ocupacional. En actividad física ya se está haciendo, por ejemplo, o sea, todos los temas de aprendizaje de control motor está Ujú. tirándose mucho de la alta competición, de deportistas de élite, de disciplinas que no Ujú. están relacionadas, a lo mejor están con la ¿por qué no tirar de todas esas disciplinas sociales que sí que han hecho una investigación y que Sí, hay sí. como más una base científica más desarrollada a nivel de procesos de salud mental o social que también nos pueden aportar mucho y quizás estamos un poquito más lejos Ujú. de ello y como tú decías, ¿no? Lo escuchas y dices, madre mía, si yo tuviese esa capacidad de Sí, sí. recoger tanta información en tan poquito tiempo, ¿no? Creo que es Ujú. muy interesante. Si os parece, para comentar una cosilla del artículo también, que a mí me parecía que aportaba como una idea bonita, de también que podemos rescatar. El tercer artículo que Ujú. mandaste es el de Tamara C. Sí, el de tercero. discapacidad de rehabilitación, ¿no? Ujú. Que hablaba como de comprender la participación, ¿no? En actividades 3 meses después del ictus, ¿no? Ujú. Y a Ujú. mí, bueno, ahí aparte creo que es un artículo súper fácil de leer, ¿no? Un Ujú. artículo que lees así como rápido, interesante y tiene como muchas pinceladas que te va apuntando. Yo iba a ir como, oye, pues mira, como en muy poquitas cosas, ¿no? A lo mejor no Ujú. un artículo que profundice tanto como otros, pero como que muy poquitas cosas te resume, ¿no? Y te trae a la luz varias ideas. Y a mí me gustó una de las ideas que planteaba como en dimensiones, ¿no? Y subcategorías dentro de cada dimensión, ¿no? Que es como que organizaba ahí un poco esto ya en creo que es la parte de la discusión o resultados Ujú. ya, Sí. ¿vale? Porque, por ejemplo, en la parte de la dimensión personal, como que hablaban que dentro de la parte más de esta dimensión, la categoría uno era el disfrute y la satisfacción, que era como el Ujú. motivo más frecuente, ¿no? De participar en actividades, un poco como con lo que decía Cristina, ¿no? Ujú. Como que ahora nos mueve todo,
la motivación. Parece que solo podemos participar en ese tipo de actividades. La categoría 2, algo que se viene como muy de antaño, como yo digo, es mantener la mente y el cuerpo ocupados, ¿no? Lo típico de, pues si estás haciendo una cosa, no piensas en otra. Y parece que eso sigue estando ahí como una base a lo que invita a la gente a seguir participando. El tercero, que hemos dicho, ese acompañamiento, ¿no? El participar en actividades que sean más sociales y tener un entorno que te lleve. Y luego la categoría 4, decía, como que Aunque soy. lo que hago es por quién soy, ¿no? Es como lo que me Ujú. identifica. Y la marcaba ahí que eso, ¿no? Poder participar en actividades hace que nos dé sentido a nosotros, ¿no? Ujú. Y recoge ahí como esa idea que siempre marcamos de la autodeterminación, ¿no? O sea, yo soy aquello en lo que participo. Mi ser, mi identidad viene a formarse a partir de las ocupaciones en las que yo me involucro. Y luego ya era como la quinta era necesidad de ser financiación, ¿no? Como para trabajar y demás, pero esa es verdad que, bueno, está ahí, pero las 4 primeras categorías en lo personal me parecían como muy lógicas, ¿no? O como Como en la terapeuta línea, ocupacional. claro, ¿no? Pero por eso, muchas veces a mí estos artículos me gustan porque de pronto ves y dices, qué bien le ha puesto nombre y Claro. orden a lo que tú tienes, ¿no? En tu día a día y a lo que al final refleja en esa dimensión personal, que es lo que nos mueve a hacer cosas, ¿no? Esto puede ser una herramienta también que nos ayude en la intervención, o sea, tener en cuenta esta subcategoría, estas categorías que mueve un poquito según este estudio, ¿no? Pero parece que a los 3 meses, ¿no? Hablan que estamos Ujú. todavía como muy reciente, pero me gustó porque estamos ya en ese punto de decir, no es que estás haciendo 5 años después, sino venga, en 3 meses acaba de tener el tú todavía no sabes ni dónde vives, porque hay muchos que ya sabemos, pero vamos ya a entrar en este ámbito, vamos a empezar a movernos por lo que te motiva, por empezar a ser tú mismo, ¿no? O sea, que quizá esa parte también muchas veces nos falta, ¿no? Cuando hablamos de esos objetivos de reflexión, nos falta inculcarle a la persona esa reflexión de, es que tú eres lo que tú hagas. Mientras tú seas paciente, nada va a cambiar ahí, ¿no? Y eso, Ujú. yo hace unos días tenía un usuario y claro, igual, 4 meses de esto, y me decía, mujer, es que no es él. Y digo, claro, es que no está siendo él. O sea, es imposible que tenga a tu marido si ahora mismo tu marido no hace nada de lo que él hacía, ¿no? Está en un proceso ha salido del hospital hace 1 mes y medio, está muy enfocado ahora mismo en un proceso de rehabilitación, mucha carga física, Digo, es que es imposible que sea él. Es que no puedes ver, es que no se ilusiona con las cosas, digo, es que no tiene cosas con las que ilusionarse. Cuando entramos ahí, podemos ir cambiando cositas desde el principio que puedan ir modificando ese tipo de cosas. ¿Por dónde entramos? Porque, por ejemplo, este usuario que os comento todavía tiene una dependencia funcional muy importante, hay una discapacidad física gorda. Es verdad que a nivel cognitivo y lenguaje está preservado, pero todavía a mí me cuesta, ¿no? Sacarlo de ese proceso físico, sacarlo de ese, porque claro, también estamos en la cultura de es que cómo me voy a ir a no sé dónde, que acaba de tener un hito y qué van a decir de mí, ¿no? Que también estamos en esa parte familiar. ¿Por dónde empezaríais vosotros en un caso así? O qué puntillo le daríamos para decir, venga, vamos a empezar por aquí, a ver, Ujú. porque hay una demanda real, ¿no? De decirte, no es él y quiero que sea él. Entonces, Claro, la demanda es de la pareja. Claro, sí, sí. claro, lo interesante de este artículo es que hacen un método mixto, o sea, es lo muy, muy enriquecedor. Cogen una herramienta que es más cuantitativa, que es el Activity Card Sort, que ya para mí es una herramienta súper rica porque empieza a hacer un proceso de metacognición, de conciencia de la persona.
que le pregunta qué hacía antes, cómo lo hacía, cómo participaba, qué hace ahora, qué ha cambiado, o sea, ya está haciendo ese proceso, ¿no? De no soy como No, antes, ¿vale? completamente. Pero tengo que tomar conciencia de cómo soy ahora y cómo era antes. Entonces esa herramienta es muy rica y lo que hacen después es una cualitativa, o sea, empiezan a hacerle más preguntas que aporten más información cualitativa a esas respuestas que la persona ha dado de sí, no, más, menos. Entonces, de ahí salen las narrativas, las categorías que has nombrado, Inma, y es súper interesante, ¿no? Que esas categorías las reconocemos como terapeutas, pero han salido de las personas, de Mm, cómo las personas han vivenciado la situación y cómo se correcto. encuentran ahora. Entonces, fijaos, la terapia ocupacional al final está dando una explicación a cómo la persona realmente vivencia el cómo es el día a día, cómo ha pasado un ictus, cómo se encuentra. Y en este caso que planteas de esta persona en concreto, claro, el utilizar estas herramientas y el hablar, entender cómo se siente, quizá ella está haciendo un proceso de entender qué es lo que es diferente ahora. Y si lo que es diferente ahora igual está bien o no. ¿No? Que a veces también ese cambio, una de las cosas que nombra este artículo es decir, a veces queremos que la persona haga un retorno a la participación previa y quizá el proceso es retornar a algo previo o hacer un cambio y Hacer buscar algo. algo que hasta ahora no habían probado. Mm. Entonces, eso también es parte de esa identidad que antes tenían y quizá ahora está cambiando. Y exploran otras cosas que hasta ahora igual pues no se habían planteado porque igual no había tiempo, igual tenían mucho espacio a nivel laboral y no tenían ese espacio de tiempo de ocio, o quizá pues no se le había planteado la situación porque, bueno, en su día a día no estaba esa posibilidad, ¿no? Entonces, a Mm. veces es un proceso como peculiar, ¿no? Y en este caso, ¿no? 3 meses después, es como un espacio tan corto de tiempo, pero igual se abre un campo nuevo que hasta ahora era por explorar. Sí, y luego esa demanda de familia, ¿no? O sea, porque yo Mm. creo que ahí lo que es interesante es que hablábamos, ¿no? También cuando hablamos de centrarnos en la persona, pero como muchas veces la propia familia la que te está demandando, ¿no? Esa es participar, muchas veces sin llegar a entender todavía todo Ujú, el proceso, porque Mm. como decía Jorge, ellos y la familia se enteran del 25%, entonces todavía hay tanto, ¿no? Por explicar, por aprender, por conocer, ¿no? Cómo funciona esto, que digo, bueno, ¿por dónde vamos, ¿no? Entonces a lo mejor también habría que plantearse estas reflexiones, ¿no? Con la familia como entidad o como también persona, como decíamos antes, que también ha sufrido el cambio, aunque no el Mm. ictus, pero también tiene que reestructurar, como tú decías, a lo mejor esas expectativas, ¿no? O ujú, tiene que volver a encontrar otra forma de relacionarse, por lo menos ahora mismo, con la persona que es su pareja o ¿no? Que ese cambio también lo viven ellos. Entonces, bueno, viendo esas cosillas creo que es muy interesante. Sí, la verdad es que, ya os digo, es que para mí los artículos me parecen que tienen muchísimas Mm. cosas que destacar, todos tienen esos aspectos, porque, porque tienen tres perspectivas distintas, ¿no? De los tres ujú, artículos. Uno muy en ese inicio, el otro ya es más el estudio a 5 años, de ver un poquito qué pasa, ¿no? Y creo que ahí sí que sacaban conclusiones, ya hablamos la otra vez, ¿no? El tema de ujú, la edad, de la condición física, Mm. del el apoyo familiar, de la depresión y ansiedad, que comentaba antes, que son como esos factores que parece que predisponen un poquito más a que haya más vacíos ocupacionales pasados los años, con lo cual creo que son cosas que sabemos desde el momento, pero que luego van a tener una importancia y que, como tú decías antes, Cristina, es importante quizás hacer un abordaje o tener cierta capacidad de intuir que algo está pasando para poder abordarlo a tiempo. Y ujú. luego, pues, el primero, ¿no? que hemos estado hablando, donde es más ese análisis de qué se está haciendo y dónde ubicamos esto. Entonces, bueno, creo que son como tres artículos que para la gente que quiera entrar en la temática pueden aportar muchas cosas interesantes. Son, ya digo, hombre, unos un poquito más complejos de leer que otros, ¿vale? Porque es verdad, Mm. por el tipo de estudio que es,
pero que creo que al final va sentando ratito y va sacando cosas importantísimas. Yo no quiero cerrar sin aprovechar que está Cristina aquí, porque nos cuente un poquito, que nos diste alguna pincelada sobre lo de la escala de satisfacción de, a ver, cómo se traduce, o como de la ocupación diaria y balance ocupacional, cómo va un poco, que nos cuente un poquito cómo está eso, por dónde va, qué nos va a aportar y cuándo lo vamos a poder usar. Sobre todo. Pues a ver, espero que sea muy pronto. En principio es un artículo que ya está aceptado. Ah, Ya nos lo aceptaron hace 2 meses o así. Lo que pasa es que el proceso es muy lento. O sea, ya pasa el proceso de revisión, ya está todo. qué bien. En principio creo que en marzo, abril, o sea, fijaros, hace 2 meses o 3 que nos dijeron que sí, pero es una revista, es la revista americana de terapia ocupacional. Oh, qué bien. Entonces, es una revista bastante potente. Esperemos que tenga también esa repercusión y en principio lo que se ha hecho es una validación de la herramienta. Es una herramienta que ya se utilizaba y ya se validó, por lo menos se adaptó culturalmente a nuestro contexto, que eso es importante a veces en las herramientas, sobre todo cuando las palabras hay que traducirlas y hay que adecuarlas. Lo hicieron Ujú. unos compañeros de Barcelona, en este caso pues Laura estuvo ahí implicada y la adaptaron a la cultura española y lo que pasa es que fue adaptada a la población que tenía patología, en este caso, salud mental. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que el perfil de esas personas puede ser un poco diferente al de otros usuarios y por eso vimos la posibilidad de ver si esta herramienta podía ser útil, en este caso, para población, personas que habían tenido un ictus. Y en principio ese es el proceso de validación que hemos hecho. Ver si esta herramienta podría ser útil para aportarnos información de cómo de satisfecha está la persona con las actividades que hace, tanto si las hace como si no, que eso es lo interesante, lo que decíamos Ujú. antes, ¿no? El matiz de que queremos que la gente haga, pero igual no haciendo también están También satisfechos. esté feliz. O haciendo no están satisfechos. Entonces, bueno, ver un poco qué situación tiene la persona y dentro de las áreas que aborda, que en este caso es el trabajo, las tareas en casa, el autocuidado y el ocio y tiempo libre, ver también si hay un equilibrio, si la persona más o menos está en todas las áreas cubiertas o no. Y también ver hasta qué punto ese equilibrio es saludable o tiene esa capacidad o no. Y dentro de esa validación, lo que ha sido interesante también ver un poquito es si las personas que tenían cuidador o creían que tenían cuidador, que a veces también hay mucha gente con una necesidad de cuidador bastante alta, pero ellos percibían que no tenían cuidador, o al revés, gente que realmente tenía un nivel funcional muy alto, pero sí que ellos para ellos tenían cuidador, ver realmente si había una correlación. Entonces puede ser una herramienta que también nos puede servir de screening, de decir, vale, según el nivel que tengamos de participación, si somos unas personas que realmente requerimos de un cuidador o no, o al revés, también qué satisfacción tenemos. Sí que hemos encontrado por ejemplo, que las personas que tienen cuidador, que deberían de poder tener un soporte para participar más y Es quizá cortar. con más participación ser más satisfechos, no era así. Entonces, bueno, va a ser muy, muy enriquecedor un poco lo que nos aporte, ¿no? Lo curioso que a veces intuimos que algo va a salir de una manera y justamente pues la herramienta nos muestra que es importante, ¿no? El tener esos datos porque no son como pensábamos. Así que bueno, será interesante. Y bueno, por lo menos ver que realmente Guay. también es sensible al cambio, que eso también a veces nos pasa. Hemos sacado datos para ver si esa herramienta nos puede decir si la persona ha aumentado o no su participación y su satisfacción con la intervención que hemos hecho. Teniendo en cuenta que a veces Qué guay. pasamos la herramienta varias veces y pues no sabemos si el cambio ha sido porque ese día está la persona más contenta, más feliz o qué ha pasado. Y ver también que esa herramienta nos va a dar esa opción, que eso es importante, ¿no? Cuando tenemos herramientas de valoración, ver que nos pueden medir cambios debidos a nuestra intervención o a otras circunstancias y que son cambios que se mantienen en el tiempo. Eso también es interesante. Así que bueno, veremos esas cositas, a ver si, bueno, por lo menos ya está en proceso. Está en modo Mm, impresión, ¿no? Así Súper que bueno, interesante, sí, sí, ujú, sí. Claro, pero además, como muchas cositas, ¿no? Que puede aportar ujú, la herramienta y que nos puede dar, bueno, pues esa idea, ¿no? De ujú. ver y sobre todo si sale una sensibilidad al cambio interesante, porque que ahí hay ya, ¿no? Ese matiz que decimos, es que es muy difícil medir, es que es muy difícil tener, Ujú. pues a ver si tenemos ahí una buena herramienta.
Qué guay. Y otra autora española que publica la revista americana de terapia ocupacional, que no hay tantas. Así que enhorabuena. Hombre, ¿Verdad? eso... Tiene mucho Sí, mérito. no, es que la americana es... Además luego es rígida y estricta. Muy bien. Pues nada, no sé si queréis decir algo más. Yo estoy encantada de estar con vosotros, pero llevamos ya 1 horita y media, tampoco quiero abusar, que luego la gente dice que hacemos programas. Bueno, a nosotros no nos critican mucho, que no solemos pasarnos de hora, pero no los programillas que lo típico que la gente lo escucha en el coche en un caminito al pueblo de al lado, para que no se nos hagamos muy pesados. Así que nada, yo ya os digo, encantada de que estéis aquí. Me parece súper interesante todo el trabajo que estáis haciendo. Creo que llevar la investigación a la clínica es la idea, el trabajo y las líneas de trabajo que estáis investigando, que estáis trabajando, creo que van a eso y es lo que hará crecer la disciplina de forma exponencial. Y bueno, sobre todo que animar a todo el mundo que empecemos, ¿no? Que si estamos y no lo sabemos, pues que empecemos a ponerle nombre a estas intervenciones que estamos haciendo, ese trabajo que estamos haciendo, más en una línea específica, porque al final la participación es lo que va a dar la vida. No, de hecho, antes comentaba Jorge, ¿no? Y hay algunos estudios ya que hablan de que no hay un correlato, por ejemplo, ¿no? Entre la discapacidad física y o la disfunción física y la participación, sino que no es algo lineal que antes se entendía, ¿no? Aunque sí que es verdad que ya hablamos, ¿no? Que siempre la limitación física va a marcar un poquito esa participación y va a ser un hándicap, ¿no? Que nos va a marcar que la participación pueda ser más o menos restrictiva, pero sobre todo tener claro que no hay una linealidad, ¿no? Que está ahí. Entonces, nada, lo dicho, encantada de escucharos, de que estéis aquí con nosotros. Estáis siempre invitados, siempre que queráis. Nosotros iremos colgando, pues bueno, porque vamos cambiando de tema, ya digo, hace poquito hablamos de investigación en general y también seguro que habría aportado, bueno, vamos teniendo ahí como muchas ideas, tenemos pendiente ahora, vamos a entrar en temita de sexualidad con Ana Mena, que está ahora ahí a tope en este ámbito y ya está. Que espero que hayáis disfrutado también vosotros y que hayáis estado a gusto y cómodos. Pues sí, muy bien. Gracias a vosotras también por invitarnos a charlar un ratito. Como siempre, cuando queráis, aquí estamos para todo. Y nada, y a los oyentes, pues nada, que hoy cerramos por aquí, que gracias por escucharnos. Compartiremos los artículos, ¿vale? En las redes. Y por si los queréis leer, yo invito a que lo leáis porque creo que son trabajos muy interesantes. Y ya está. Y que nos seguimos viendo por aquí, por la Fundación AISE, por donde nos lleve un poquito la neurociencia. Muchas gracias, chicos. Y buenas noches. Gracias. Hasta luego. Luego. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.